Hola, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre un tema fundamental para la política exterior y el comercio internacional de México, los tratados internacionales y los principales acuerdos comerciales que México ha firmado con diversos países y regiones del mundo. Vamos a entender qué son los tratados, su importancia, cómo se integran al marco jurídico mexicano y finalmente repasaremos los principales tratados comerciales firmados por nuestro país, por México. Para comenzar, es importante conocer el origen histórico y la base legal de los tratados internacionales. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó un antes y un después al impulsar la constitucionalización del derecho internacional, dando paso a la necesidad de órganos internacionales que supervisen su cumplimiento. Posteriormente, en 1969, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados codificó las normas internacionales sobre los tratados escritos entre Estados. Legalmente, un tratado es definido como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. En México, la ley sobre la celebración de tratados lo define como un convenio entre el gobierno mexicano y otros sujetos del derecho internacional público, que se vuelve obligatorio al publicarse en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué son importantes? Porque permiten a México asumir compromisos internacionales vinculantes en temas como comercio, derechos humanos, medio ambiente, entre otros. Además, los tratados forman parte del derecho nacional, lo que contribuye a la internacionalización del sistema jurídico mexicano. Ahora, veamos el marco constitucional que regula los tratados en México. El artículo 15 prohíbe celebrar tratados que alteren los derechos humanos reconocidos en la Constitución o tratados internacionales. El artículo 76 faculta exclusivamente al Senado para aprobar tratados internacionales. El presidente, según el artículo 89, es quien dirige la política exterior y celebra tratados, pero estos deben ser aprobados por el Senado. El artículo 117 prohíbe a los estados de la Federación celebrar tratados internacionales, dejando esta facultad al Ejecutivo Federal y Senado, y finalmente, el artículo 133 establece que la Constitución, leyes federales y tratados internacionales aprobados conforme a la Constitución son la ley suprema. En cuanto a la jerarquía normativa, antes de 1999 se pensaba que tratados y leyes tenían igual rango. Sin embargo, la Suprema Corte estableció que los tratados internacionales están por encima de las leyes federales, pero debajo de la Constitución. Desde la Reforma Constitucional de 2011, los tratados en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional al mismo nivel que la Constitución y prevalecen sobre cualquier otra norma. México aplica la teoría monista, es decir, los tratados internacionales forman parte del derecho interno desde su ratificación, siempre que se cumpla con el procedimiento constitucional. Los tratados pueden clasificarse de muchas formas, por número de partes, que son los bilaterales. Estos involucran a dos partes, o también tenemos a los multilaterales, que estos constan de 3 o más. Por tipo de partes, entre estados y organizaciones internacionales o solo entre organizaciones. También por materia como comerciales, políticos, culturales, de derechos humanos, ambientales, entre otros. Por contenido normativo, pueden ser tratados ley, tratados contrato o mixtos, por adhesión abiertos o cerrados y por procedimiento formales o informales. El proceso de celebración sigue varias etapas: negociación, adopción del texto, autenticación mediante firma, manifestación del consentimiento, aprobación interna por el Senado, publicación para efectos jurídicos y finalmente la entrada en vigor. Los tratados suelen contener un preámbulo
cláusulas principales, mecanismos de solución de controversias, procedimientos para modificación o denuncia y anexos si es necesario. Existen varios tipos de tratados, según su objeto. Los jurídicos regulan derechos y obligaciones legales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Los tratados de alianza son pactos de apoyo mutuo en caso de guerra. Los de garantía y protección implican compromisos territoriales o de cumplimiento. Los de neutralidad son compromisos de no intervenir en conflictos armados. Los económicos regulan comercio, inversiones y aranceles, como los tratados de libre comercio. Los culturales fomentan cooperación educativa o científica. Los militares regulan cooperación en defensa y armamento. Los de integración económica crean mercados comunes o uniones aduaneras. Y los de límites delimitan fronteras terrestres o marítimas. Finalmente, repasemos los principales tratados comerciales firmados por México, que han sido clave para su desarrollo económico y relaciones internacionales. El TLCAN, firmado en 1993 y reemplazado en 2018 por el TEMEC, que entró en vigor en 2020, integra a México con Estados Unidos y Canadá, abarcando comercio, propiedad intelectual, medio ambiente y más. Representa más del 65% del comercio exterior mexicano. Del siguiente tratado hablaremos del tratado entre México y Bolivia. Este fue firmado en 1994, ahora convertido en un acuerdo de complementación económica bajo ALADI. Mantiene preferencias arancelarias. El acuerdo México-Colombia-Venezuela, conocido como el G3, fue firmado en 1994. Actualmente solo está vigente con Colombia tras la retirada de Venezuela en 2006. En el siguiente tratado hablaremos justo del tratado entre México y Costa Rica. Este firmado en 1994, el cual promueve el comercio e inversión bilateral. México-Nicaragua, firmado en 1997, establece aranceles preferenciales y facilita el comercio entre los países involucrados. El Tratado México-Chile, firmado en 1998, es uno de los TLCs más avanzados de América Latina y forma parte de la Alianza del Pacífico. En los siguientes tratados de México hablaremos de México e Israel, firmado en el año 2000. Este fue el primer tratado de libre comercio mexicano con el Medio Oriente y busca diversificar mercados y evitar los aranceles. El Tratado de México con Guatemala, El Salvador, Honduras, firmado en el 2000, fomenta desarrollo regional, integración productiva y la reducción de migración forzada. Continuamos con el Acuerdo México-Paraguay. Este tiene un acuerdo de alcance parcial en ALADI con preferencias comerciales limitadas. México y la Unión Europea, firmado en 1997, es uno de los acuerdos más importantes fuera de América. Incluye bienes, servicios e inversión y fue actualizado en 2025 para incluir normas digitales y ambientales. En el siguiente acuerdo hablamos del México con el AELC, con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, el cual fue firmado en el año 2000 y este elimina progresivamente aranceles y regula servicios e inversión entre los países involucrados. Finalmente, México-Japón, firmado en 2004, abarca comercio, inversión y cooperación tecnológica. México fue el primer país latinoamericano en firmar un tratado con Japón. Como podemos ver, los tratados internacionales son la base para que México construya diferentes relaciones sólidas y diversificadas con el mundo. Esto para que la economía pueda tener un incremento significativo y pueda haber un desarrollo mejor en cuanto a las importaciones y exportaciones hacia nuestro país e incluso hacia los países de otras naciones. Además,
abren mercados, protegen derechos y fortalecen su posición global. Y con esto terminamos. Gracias por acompañarnos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre derecho internacional y comercio exterior. Hasta la próxima.